Buenos días, mi nombre es David Felipe Mosquera, soy estudiante de la licenciatura en Educación Física. A continuación les voy a presentar la reseña histórica del desarrollo curricular en Colombia. Para empezar tenemos que hablar del término de la Revolución Educativa Colombiana, que ésta se influencia por dos revoluciones de su época, que son la Revolución Americana en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. Estos dos hechos históricos que influenciaron no solo en Colombia, sino en todo el mundo, en muchos aspectos, nos presentan que cambia el currículo colombiano, implementando un pensamiento más moderno, implementando la ciencia experimental, la práctica y la utilidad social. A continuación, la reseña nos presenta varias etapas o fechas donde se fueron marcando, donde se fueron involucrando nuevos aspectos para la reforma curricular. En primer paso, podemos hablar de la época de la independencia, que comprende desde 1810 hasta 1819. En esta época se implementaron aspectos como la cultura, la ciencia, las artes, la lectura, la escritura, los dibujos. También se fueron involucradas las figuras geométricas, una parte de la doctrina cristiana y la agricultura y la industria como oficio. Ya pasamos a la Gran Colombia, que comprende desde 1819 hasta 1830, donde se implementaron las escuelas primarias, las secundarias, o existieron nuevos sistemas de enseñanza, un sistema mutuo de enseñanza donde tanto el docente como los estudiantes aprendían, la preparación de los maestros y por primera vez aquí en la Revolución Educativa Colombiana se tocó el aspecto de plan de estudios. Ya seguimos a la Nueva Granada, que comprende desde 1830 hasta 1853. Aquí ya había distinción de escuelas, ya se sabía cuáles eran las escuelas públicas, cuáles eran las escuelas privadas. Ahora la formación iba enfocada un poco más a la parte industrial y a la parte comercial y ya había un currículo institucional. Seguimos con los Estados Unidos de Colombia, que comprende desde 1861 hasta 1886. Aquí ya se implementó la educación técnica, existía la educación catolicismo que implementaba de cierto modo que fuera obligatoria en su impartición y ya la educación primaria se volvió gratuita, pero hasta el momento solo existía la primaria gratis. Ya de resto para allá era un poco diferente por el contexto en el que se presentaba, pues no es como hoy en día que cualquier persona accede a la educación y ya, sino ahí hasta ahora se implementaba la primaria gratuita. En la República, que comprende desde 1903 hasta 1927, se implementó lo que hoy conocemos como bachillerato, y que este se veía en dos. Había el bachillerato clásico y el bachillerato enfocado a las ciencias. Tenían estos dos enfoques. También se implementaron lo que viene a ser las carreras profesionales enfocadas a la industria y a la profesión. Y también se involucró en parte del currículo un enfoque más agrícola, un enfoque más industrial que ya venía de a poco implementándose, igual que el enfoque comercial. Ahora, la educación colombiana en 1925. Ya se hablaba de una educación más integral, ¿sí? Más trabajando en lo que viene a ser la persona, y esta se dividía en dos, que era la humanística y la técnica. Y el currículo tuvo sus adaptaciones, que vienen siendo una formación cultural, una formación espiritual y una intelectual. Entonces, estos fueron los nuevos enfoques que fue llevando el currículo, ya una vez también implementados los de las anteriores épocas. En la educación Colombia de 1930 a 1950 ya se hablaban de varios temas muy importantes, que vienen siendo la planeación para el desarrollo, la planeación educativa y los planes de estudio como tal, que estos se enfocaban en la cultura general, cultura vocacional y actividades extra clase. Entonces, igual, el currículo tenía ya tenía ciertos aspectos implementados, pero se le fueron añadiendo ciertos ítems, ciertos aspectos para su mejora. Y de igual forma, el currículo venía con la implementación de materias optativas. En la educación de Colombia, en la década de los 60, ya hablamos del bachillerato otra vez, mucho más completo, más estructurado, por decirlo así, y también se habla de una diversificación por medio del currículo. O sea, esto quiere decir que el currículo ofrecía más puntos de vista, por decirlo de un modo, grosso modo,
hacia qué se iba a enfocar, hacia trabajar más en el ser humano, hacia no solo quedarse como se trabajaba antes en lo que era lo industrial y lo comercial, sino a mirar más aspectos, no tanto ya de a qué se quiere llevar al humano, sino también que se trabaje y se desarrolle en sí mismo. En la educación de Colombia, de entre 1970 a 1975, se habla de que ya existía un panorama más cualitativo, pero aquí se empiezan a ver los primeros problemas, que no había carencia de investigación, no se le daba respuesta a los currículos que se trabajaban y por lo tanto había una baja calidad educativa y sobre todo en las etapas del preescolar. Ya aquí seguimos a una etapa más neutral, ya no de tanto cambio, sino que viendo las cosas, los desarrollos curriculares fueron de cierto modo estancados aquí, donde se dio la renovación curricular colombiana de 1975 a 1990. Prácticamente esta se puede decir que es una de las penúltimas etapas que ha sufrido grandes cambios el currículo. Aquí ya se habla de una flexibilidad curricular donde se buscaba innovar, donde se buscaba que el currículo pudiera ofrecer más alternativas. Se habla de una evaluación integral donde se trabaja que lo que se nombró anteriormente, que se trabaje más en el desarrollo integral del ser humano y una gestión estratégica para todo este proceso que se habló. Entonces, ya llegamos a la etapa principal del desarrollo del currículo en Colombia, que es la educación en Colombia basada en la Constitución de 1991. En esa Constitución nos surge lo que viene siendo la Ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación. Y aunque hasta hoy el día esta ley ha tenido varias reformas, aún sigue siendo pues la ley que nos rige al sector de la educación. Y pues si lo podemos ver es de 1994, donde ya han pasado más de 20 años y vendría quedando un poco obsoleta frente a las necesidades de la educación en Colombia. Entonces, esta ley, a grandes rasgos, nos ofrece tres puntos de vista muy importantes, que son el saber, el ser y el saber hacer. Entonces, son estos tres aspectos que busca la educación en el desarrollo de los seres humanos. Se busca que el saber, todo lo referente a frente al conocimiento, los conocimientos que adquiera el estudiante, el docente y demás. El ser, de lo que se hablaba, de un desarrollo integral, de un desarrollo humano, de trabajar no solo en personas aptas, competentes para un trabajo o demás, sino también aptas para la sociedad. Y el saber hacer, aquí nos dan tres aspectos que son frente a los procesos, procesos a los que se enfrenta la persona, tanto educativos como en su vida, al contexto, porque obviamente es muy diferente trabajar en un contexto rural a un urbano, a un contexto de bajos recursos económicos, a un contexto de mucho, que sí posean recursos económicos. Son muchos contextos en los que se puede presentar eh, pues el estudiante, ya depende de dónde viva, de dónde se ubique, y desde partiendo de esos contextos se tiene que enfocar cómo se trabaja la educación y el saber hacer frente a los métodos. ¿Qué métodos se van a usar para la enseñanza? ¿Qué métodos se usan para el aprendizaje? ¿Son adecuados? ¿No lo son? ¿Son anticuados? Etcétera. Ya para finalizar, eh, aquí surge la nueva problemática curricular y, y cómo se trabaja desde la investigación pedagógica. Entonces, como lo nombré anteriormente, esta ley ya es un poco ambigua y hoy en día en el país necesitamos una total reforma educativa para mejorar demasiados procesos que ya se están quedando obsoletos por el tiempo y porque Colombia ha cambiado en estos 20 años, más de 20 años. Entonces, decidí tomar cinco dificultades principales y cinco propuestas que nos podrían ayudar, de cierto modo, no hablando en términos de la reforma educativa que necesita el país, pero sí de cierto modo a mirar cómo mejorar eh, en la praxis de toda esta ley 115 general de educación. Entonces, tenemos que las dificultades, primero, no se dan respuesta a los currículos. No, de nada sirven los currículos si no se les da la respuesta que quiere y si no se obtienen los resultados a obtener. Como lo nombré antes, la educación escolar, preescolar, es de muy baja calidad. Entonces, si tenemos en cuenta que los procesos deben empezar desde que los niños son pequeños y empezamos con el pie izquierdo desde la parte preescolar, entonces hay un gran problema. Cuando se pase a una primaria, no va a ser el trabajo
muy completo que digamos y van a haber dificultades para los niños y obviamente en bachillerato esto se va a ver muy reflejado que ya es con la etapa final de la educación. Tercero, descontextualización curricular. Eh, Hoy en día se sigue trabajando en modelos antiguos, en métodos antiguos, que aunque en su momento funcionaron, todo en la vida va cambiando y todo en la vida va evolucionando. Y que el hecho de que hayan funcionado en su momento, en tiempos pasados, no quiere significar que tengan que funcionar en ese momento. Así que tenemos que cambiar esto y contextualizar los currículos a una realidad del presente de Colombia. No se piensa en la educación del futuro. Esto se relaciona mucho al punto anterior que mencioné, debido a que igual se sigue trabajando con métodos antiguos, basándose en metodologías antiguas, etcétera, pero no se piensa en la educación del futuro, sino que nos estamos estancando con esos métodos antiguos a trabajar en los problemas del presente sin mirar a lo que pueda venir en el futuro. Así que tenemos una descontextualización gigante en este término, porque a duras penas, y eso se puede decir que casi no se está logrando, de resolver los problemas del presente de la educación, mucho menos nos va a quedar mucho más difícil trabajar en los del futuro. Y quinto, no se progresa en la innovación educativa por metodologías convencionales. Esto es lo que complementa el punto 3 y el punto 4. No hay innovación educativa. Así los currículos sean flexibles, no se presenta una verdadera innovación educativa, sino que nos estancamos en todo lo convencional que llevamos trabajando, todo el tradicionalismo, todo lo que métodos educativos de hace más de 50 años que aún se ven en las escuelas. Los docentes ya no son innovadores. Hay muchos docentes que aún siguen trabajando con metodologías antiguas que lo único que hacen es estancar a los estudiantes, estancar la educación como estamos. Y en las propuestas también manejamos cinco. Primero, trabajar en los métodos locales y no en los otros continentes. Aquí vamos con esto, que muchas veces se cree que por buscar la innovación educativa ya es de una vez mirar que si tal país le está funcionando esto y tiene un excelente niveles de educación, entonces tenemos que copiarlo y no. Esto hay que entender una cosa, que son contextos totalmente diferentes. No podemos buscar copiar igualmente la forma educativa de Finlandia, por ejemplo, porque aunque son muy buenos resultados a los que les dan a ellos vienen en otro contexto diferente al de Colombia, eh, tanto por ser un país tercermundista Colombia, por su situación del gobierno, por todo, sí, o sea, no simplemente es decir, "Ah, lo va a implementar y ya es la solución". Segundo, aprovechamiento de las oportunidades locales. Entonces, aquí complemento el primer punto. Hay que tratar de innovar desde el contexto colombiano, desde nuestras propias necesidades, desde nuestros propios sí, errores que hayamos cometido, mirar esto y cómo los podemos mejorar sin tener que copiar a otros. Aunque no es cerrarse totalmente a esto, pero pues sí, o sea, principalmente innovar desde la parte local. Se debe trabajar tercero en un desarrollo científico innovador en vistas de la investigación. Pues como se dijo anteriormente, las propuestas investigativas que se estaban llevando antes se hacían con métodos convencionales, tradicionales y no se estaban dando resultados. La escuela más que una institución de brindar conocimiento a los estudiantes, se debe trabajar como un proyecto, como lo dice el punto 4. Entonces, esto es una parte que nos falta trabajar mucho, que solo se piensa en, bueno, le enseño a estos estudiantes y ya, yo cumplo con hacer mi labor y ya, sino que no, tiene que ser un proyecto desde la parte preescolar hasta los últimos grados que serían décimo y once. Y trabajar obviamente con estos cuatro aspectos y partiendo de las dificultades en la mejora de la calidad educativa. Si se trabaja de esta manera, si hay una verdadera innovación y si hay un verdadero cambio en el diseño curricular, se puede mejorar la calidad educativa. Muchas gracias.